verdad que es un honor, es muy lindo poder estar presentándolos acá. Por un lado, porque bueno, Patricia Aguirre es mi maestra, Diego y Gaby, bueno, compañeros, es más, junto con Miriam, hace ya más de 10 años, hicimos creo que el primer curso, la primer corte de antropología alimentaria en IAE, ¿no? Con Patricia de profesora, que estábamos recordando recién esta conocida. Y bueno, hoy entonces el motivo es la presentación de este libro, que viene también a colación, ¿no?, de la clase anterior, no la otra, en donde justamente vimos los aspectos socioculturales de la alimentación con la clase que dio Gaby y Luciana. Entonces, bueno, mi lugar acá es comentar un poquito el libro y abrir a la presentación de los tres autores que van justamente a retomar los aspectos que consideran más importantes, y luego la idea es justamente que ustedes puedan hacer preguntas, que podamos discutir, ¿no? Porque este libro es muy, muy rico y tiene muchas cosas que a nosotros, sobre todo en esta cátedra, nos interesan. Bueno, por empezar, este trabajo surge de un trabajo de investigación que se realizó en el año 2010. Son los tres antropólogos, ¿no?, antropólogos dedicados a la alimentación, en donde justamente lo que se recabó, lo que se investigó fue la cocina en distintas regiones de Argentina. Y comienzan acá con el prólogo con algo que a mí me parece muy interesante, que es un libro que trata acerca del saber del vientre. Y es una construcción que se hace entre los investigadores y también los interlocutores o las personas que cocinan todos los días, ¿no? Entonces un saber construido entre ambos actores, ¿no?, los investigadores y los investigados. Todos obviamente comemos, ¿no? Y como dicen acá en el libro, por momentos coincidían, por momentos se sorprendían, ¿no?, acerca de lo que iba apareciendo en la boca de estos entrevistados. Y la particularidad que tiene este libro, que como ustedes al haber estado en la clase que recién mencioné, es que cuando hablamos de comer, estamos hablando de distintas dimensiones todas juntas, ¿no? La ecológica, la social, la simbólica, y justamente de esto trata este libro, porque libros acerca de lo que se come, en realidad hay muchos, ¿no? Pero algunos solamente abordan las cuestiones históricas, como para conocer los diferentes patrones regionales. Otros abordan solamente las cuestiones ecológicas que consideran acerca de la sustentabilidad de esta manera que tenemos de comer en la actualidad. Otros solo abordan desde las políticas públicas. Otros lo hacen más que nada pensando, ¿no?, en el lugar de la industria alimentaria o de los chefs. De hecho, en la actualidad hay muchos libros acerca de cocina relacionados a la gastronomía. Bueno, la particularidad de este libro es que justamente toma todos estos aspectos y de manera interrelacionada, y lo que hacen desde este contexto, desde este punto de partida, desde este marco teórico, es hacer hablar a quienes cocinan, ¿no? Entonces eso es muy, creo que una de las cosas más ricas e interesantes de este libro. Y un poquito, porque acá Patricia luego lo va a volver a decir, ¿no?, pero yo les puedo mencionar un poco cómo está armado este libro. Entonces, parte, por un lado, de las cuestiones que tienen que ver con lo macrosocial, es decir, todo lo que hace a el marco externo sobre el cual nosotros comemos. Y esto tiene que ver con las políticas públicas, con la situación, con el contexto, ¿no?, con el ingreso de las personas para acceder a los alimentos. Y este contexto general también está dividido en dos partes, porque por un lado se habla del marco general a nivel mundial y por otro de lo que está sucediendo en Argentina. Y están considerando además distintas temporalidades que generan, ¿no?, la situación actual. Y por otra parte, entonces el libro está dividido en dos partes, en esto que se aborda en el contexto más general, y la otra parte del libro, la segunda parte, tiene que ver más que nada con esta investigación cualitativa de, en definitiva, quienes cocinan.
Y acá otra cuestión que yo destaco como muy importante es que se dividieron, o sea, se consideraron las particularidades de las personas, de acuerdo al género, a los ingresos sociales, a la condición etaria, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, se diferenció bien el lugar desde el cual se está hablando, desde el cual están hablando las personas, los entrevistados. Y bueno, entre algunas cuestiones abordan muchas problemáticas, ¿no? Y esto seguramente lo que van a ir contando ustedes. Pero a mí una de las que más me interesa es que después de analizar, ¿no? Y ver cómo se construyen, digamos, cómo se entiende por qué la gente come como come, ¿no? En base a esta situación, sobre todo la situación actual, ¿no? Y a través de la cual se hace una profunda crítica, ¿no? Que tiene que ver acerca de la equidad respecto a la alimentación, si este modo de producción de los alimentos es sustentable, ¿no? Y a pesar de que, bueno, los resultados parecieron ser poco alentadores, una de las cosas con las que cierran, entre las conclusiones, y que yo rescato, y esto bueno, es un barrido porque ustedes son quienes van a ir contando los distintos capítulos, ¿no? Es que hay un final esperanzador, y acá los autores dicen que sí se puede cambiar, que es posible una producción más equitativa, más sustentable, y que hay que empezar desde distintos lugares. Pero acá lo que dicen es que hay que empezar desde todos esos lugares juntos, ¿no? Desde tanto las prácticas cotidianas como las políticas de Estado. Y eso es bueno, es una de las cosas que hoy en día también dan mucho para hablar, ¿no? Y seguramente ustedes van a retomar, ¿no? Así que bueno, el libro es precioso, así que se los recomiendo a todos. Bueno. Gracias. ¿Pasás la diapositiva? Vamos a la primera. Como dijo Gloria, construimos la problemática alimentaria desde la complejidad, lo cual no significa sumar disciplinas. No nos interesa caer ni en el economicismo, ni en el nutricionismo, ni en el antropologismo. Lo que nos interesa, sí, es cambiar la manera de ver la alimentación humana, construir la problemática desde un punto de vista que integre todas estas disciplinas. Si no estuviera tan devaluada la palabra transversalidad, diríamos que es un cambio epistémico hacia atravesar los límites disciplinarios y tratar de ver la alimentación de una manera comprensiva. Y lo primero que nos surge es que hay un entorno macro de la alimentación con sus dos grandes dioses epocales, ¿no? El dios macroeconomía y el dios tecnología, que parecen dominar el mundo de la globalización. Vivimos en un mundo globalizado, nos guste o no, y tenemos que ver qué pasa con la alimentación a nivel global. Entonces, nuestra primera aproximación es bien macro, ver la situación contextual de la alimentación, casi les diría, en las sociedades del mercado proletaria, planetaria, que lapsus, Dios mío, porque a continuación iba a decir que no sabemos nada de lo que nosotros, los autores, no sabemos nada de lo que pasa en China, no sabemos nada de lo que pasa en, no sé, el Estado Islámico, pero la alimentación en la sociedad del mercado se ve profundamente globalizada, y a eso vamos, a ver cuáles son las condiciones que hacen que hoy la alimentación en la sociedad del mercado esté transitando una crisis a mi criterio terminal. Para eso vemos la situación de la producción, que como todos sabemos no solo no es sustentable, sino que además no es adecuada. El 70% de nuestros alimentos se concentran en 3 especies. La reducción intraespecífica está poniendo
en duda la posibilidad de continuar con este tipo de alimentación mundial. La segunda problemática es la volatilidad de los precios de los alimentos. Los alimentos hoy suben y bajan y eso afecta a las economías de todo el planeta y de Argentina en particular, que tienen 76% de sus exportaciones como materias primas primarias. Pasamos del mundo a la Argentina a través del consumo alimentario, viendo la evolución del consumo alimentario en el país a través de las encuestas de gastos. Y después, en la segunda parte, la parte bien micro, esa que deriva de la investigación que hicimos para la Fundación ESE, vamos a ver todo eso, cómo cae en la mesa. Cómo cae en la mesa de los argentinos, cómo se compra, qué se compra y por qué nos dicen las madres y los padres que cocinan en el hogar, que hacen lo que hacen. Esta segunda parte está asignada por las representaciones de los actores, la gente que nosotros entrevistamos en distintas partes del país, que nos contaron, y nosotros lo vimos, cocinar. Y para eso tomamos la cocina como espacio físico, como lugar de trabajo, con todas las modificaciones que ha tenido en las últimas décadas. Y luego la cocina como modelo, la cocina como el modelo social del consumo en Argentina. Pese a que nosotros planteamos un trabajo con un gran esfuerzo dividido en regiones, vimos que es bastante homogénea. La desaparición de los alimentos regionales, de los alimentos étnicos, como lo llaman algunos, es un hecho, y una de las hipótesis que nosotros esbozamos es que los alimentos son productos y productores de relaciones sociales, y las relaciones sociales actuales no favorecen, es más, destruyen la posibilidad de consumo de aquellos alimentos. Una ropa de tuna que necesitaba 12 horas para hacerse, entre clarificarse y concentrarse, hoy no hay mujer que las tenga. Hoy la mamá que antes hacía ropa está trabajando de enfermera en el policlínico. Entonces vamos a tomar la cocina como un modelo y retomamos los 4 elementos clásicos de la cocina, que los antropólogos han designado desde hace ya más de 100 años, que consideran que toda cocina, para ser tal, tiene que tener un grupo de alimentos característicos, un tipo de preparaciones características, un grupo de saborizantes. Acá le tuvimos que cambiar el nombre porque esto en la bibliografía internacional son condimentos, pero como en Argentina el principal elemento que se usaba para saborizar desde el punto de vista de la magnitud era el limón, y el limón no es una especia, así que tuvimos que cambiarle el nombre y quedó la condensación, y le agregamos nosotros la transmisión del saber hacer, porque hoy está cambiando aceleradamente, como dijimos, internet no puede saber. Hoy la transmisión del saber acerca de la cocina, de la comida y la cocina, es particularmente importante, porque está en crisis, tanto como lo dice la ciencia que ha pasado de la gastronomía a la gastronomía, como esta idea de que las mujeres, las abuelas, la otra generación ya no es más la depositaria del saber. Se rompe la transmisión intergeneracional y también se rompe la transmisión intergeneracional. Vamos a ver. Así que vamos a empezar con la parte macro, luego con la parte macro de la cocina, y después vamos a seguir con la parte de la cocina, que es la parte cualitativa de más que utilizado con
Yo parto de un esquema que he usado muchas veces, en la Argentina y en el mundo la alimentación está en crisis, no porque es paradoxal, porque esta crisis no ayuda a la alimentación, no es una crisis paradoxal porque hay alimentos suficientes para todo el mundo. Y sin embargo, por primera vez en la historia de la cultura humana tenemos una crisis en las tres áreas. En la producción hay una crisis de disponibilidad, aunque son los alimentos, no porque falten alimentos, sino porque los que hay no son adecuados y su producción no es sustentable. En el área de la distribución hay una crisis de acceso, ya que en la sociedad del mercado hemos elegido como el mejor distribución lo mejor distribuidor al mercado, y el mercado no es equitativo. Los alimentos son mercancías, no van donde se necesitan, van donde puedan pagarlos. Entonces, lo que vemos hoy en el área de la distribución es una crisis de acceso, una crisis de equidad. Y en el área del consumo, el problema es que se está rompiendo la comensalidad. Eso que nos hizo humanos hace millones de años, hoy se está rompiendo. No se rompe la solidaridad, se rompe la comensalidad y aparece un desvalor importantísimo que antes organizaba la cultura, que era la gastronomía, el saber del vientre, y hoy lo que hay es un comer sin sentido, que además lleva a enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes mellitus, etc. Esto es lo que Claude Fischer llama gastronomía y me parece una idea sumamente feliz y nosotros lo citamos en este libro. Y si hay problemas complejos, no esperemos soluciones simples. Los problemas complejos no tienen soluciones simples. Acá no hay bala de plata y lo que nos espera en el mundo del mañana, un mundo más comunicado, un mundo más cálido, un mundo más poblado, va a ser, y nuestra propuesta está en el libro, va a ser un trabajo simultáneo en los niveles micro y macro, en lo local y en lo global. No se puede tocar una cosa sin tocar la otra, en el sujeto y en sus instituciones. Y como nosotros somos valientes, vamos a decir que hay que hacerlo todo y simultáneamente. No podemos dejar para mañana, bueno, hoy vamos a cambiar nuestra alimentación y vamos a dejar para mañana cambiar la alimentación global. Hay que hacerlo al mismo tiempo. La próxima. Entonces era solamente unas cifras para ver que de verdad hay comida. La próxima. Hoy, al contrario, las sociedades han dejado de ser sociedades de restricción calóricas para ser sociedades de abundancia, lo cual trae otros problemas, porque no es abundancia de todo, es abundancia de hidratos de carbono, es abundancia de azúcares y es abundancia de grasa. Justamente lo que no había cuando se formó nuestra anatomía. Por lo tanto, la alimentación que durante milenios fue por no haber alimentación, había enfermedades. Hoy, por haber demasiada alimentación, hay enfermedades. Nuestra alimentación es la base del cambio epidemiológico, del cambio de las formas, de la modificación de la forma de enfermar y morir de esta época. Si empezamos con la producción, tenemos que pensar que hoy la agricultura de minería nos condena a, eso lo saben recontra ustedes, nos condena a un mundo en eterna deformación. Esta agricultura fuertemente dependiente del petróleo, no por el gasoil que arrastra las maquinarias, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que utilizan para los agrotóxicos, consumen más agua que los humanos y la próxima. Y
está produciendo una reducción de la variedad específica que culmina el genial proceso de conservación que comenzó hace 10.000 años con la domesticación. Fíjense cómo se reduce la cantidad de plantas superiores implicadas en la comida humana. Hoy, 3 cereales proveen la 2/3 parte de toda la energía alimentaria y más de la mitad de las proteínas vegetales. La próxima. Y además se contrae la variedad ultra específica. En el único lugar que pudimos seguir esta contracción fue en Estados Unidos porque hay cifras. En Argentina no hay cifras. Pero horrorícense. En 1903 se cultivaban en Estados Unidos 307 variedades de maíz. Cuando se levantó esta oficina, la oficina de registros, en 1983, se cultivaban nada más que 12 variedades de maíz. Y hoy, en Estados Unidos, con los transgénicos, se piensa que se cultivan 5 nada más. Por eso, Naciones Unidas está tan movilizada, y todos los países también, a crear bancos de semillas. Bancos de semillas en el Ártico, bancos de semillas en Pergamino, banco de semillas sin brotar. Yo creo al revés, como Ana Brócoli, que no hay que crear bancos de semillas, aparte por el tema semántico, hay que crear casas de semillas vivas en la tierra, hay que volver a la diversidad intraespecífica. Esto es lo que protege al ecosistema y a nosotros como comensales. Toda la homogeneización fragiliza los ecosistemas y fragiliza las culturas. La próxima. Bueno, esto lo saben, ¿no? Gracias a Medardo Ávila, vemos cómo aumentó el uso de agrotóxicos en Argentina, pero en el mundo también. La próxima. Se rompió. Nuestra universidad es especialista en la búsqueda de bibliografía científica, entonces busqué en todas las bases de datos científicas las aberraciones cromosómicas por genotoxicidad. Y fíjense cómo los casos, bueno, acá está roto pero los casos de genotoxicidad se triplican en la población expuesta respecto de la población general. Lo lamento por ello. La próxima. Si eso pasa en la agricultura, en la ganadería no estamos mejor. La ganadería química actual está generando un proceso de evolución artificial de las bacterias. Nuestra problemática actual en epidemiología no solo son las enfermedades crónicas no transmisibles, son además las enfermedades antibióticos resistentes. Hemos vuelto con algunas cepas de tuberculosis al nivel de muertes del siglo XIX, porque gracias a que los antibióticos que se dan a los animales como promotores del crecimiento, hemos provocado una evolución descontrolada de las cepas antibióticos resistentes. Creo que tengo otra diapositiva acá. Esto es de Scientific American, la importancia que empieza a tomar el tema de la eliminación de los antibióticos en el ganado. Y yo solamente quiero acotar que la industria farmacéutica le vende a la industria ganadera más antibióticos que los que le vende a todo el sistema sanitario. Obviamente acá estamos en un gran problema. La próxima. En la pesca no estamos mejor. Si ustedes quieren leer la mejor novela de terror publicada hasta ahora, es el informe
que culmina diciendo que si seguimos pescando con los buques factoría y con los instrumentos depredatorios actuales, el 90% de las especies del mar estará extinto para el 2050 y la extinción es para siempre. Así que tenemos gravísimos problemas en la tierra y en el mar. Y fíjense cuál es la solución que da a nivel nacional e internacional, la próxima, que es usted, comensal, ¿cómo elige? Fíjense cómo se reduce toda la problemática a la elección del comensal. Como si usted, yo elegí esta porque me parece ya la ridiculez máxima de que cuando vayamos a comprar un pescado, nosotros, los comensales, nos informemos bien y elijamos peces pescados según métodos sustentables. Esto es transformar a las víctimas en culpables. Resulta que yo tengo altos niveles de mercurio, resulta que yo tengo agrotóxicos en la grasa de mi cuerpo, resulta que yo tengo un alto nivel de contaminación porque elegí mal. Y no porque no se reguló esta producción salvaje. La próxima. Verdaderamente estamos devorando el planeta, pero es ilusorio pensar que podemos vivir sin industria alimentaria. Somos 7.500 millones de personas en el planeta, pero también es ilusorio pensar que podemos vivir con esta industria alimentaria. Esta industria alimentaria nos está matando. La manera que producimos estos alimentos debe cambiar. Y hay grandes posibilidades de cambiar en cuanto elegimos la ilusión tecnológica, que una nueva tecnología nos va a salvar, y la ilusión pastoril, que es si producimos como en el siglo XIX, como en el pasado, todo se va a solucionar. Bueno, la agroecología nos dice que no, tenemos que producir moderno y limpio, y se puede. Lo que proponemos es introducir racionalidad en toda la cadena, pero sobre todo cambiando los valores que dan sentido a este tipo de explotación agroalimentar. Hoy, cuidado, responsabilidad, sustentabilidad quedan fuera del análisis. Y lo que se busca es acá. Cuando vemos el acceso, vemos que la gran cantidad del circuito de alimentos circula a través del mercado o de los alimentos donados, la asistencia. Y el circuito de solidaridad, el circuito de reciprocidad, nos parece mínimo, nos parece resignado solamente al ámbito primario, las relaciones primarias, la familia, los amigos. Nosotros decimos que no, que en realidad el redondelito de la reciprocidad compone todo lo demás, porque uno compra los alimentos en el mercado, pero después en la casa los distribuye en la mesa, no de acuerdo a criterios del mercado, de acuerdo a criterios de solidaridad intrafamiliar, ¿no? La mamá trata de darle a todos, no según su productividad, sino según su necesidad, sobre todo en la Argentina. Nosotros, la próxima. Viendo el circuito de mercado, que es ultra conocido, pensando en términos de distribución de mercado, en tanto los alimentos son mercancías, el flujo va a ser el flujo de la desigualdad. El mercado necesita esa diferencia, crea desigualdades. Como dice Milton Friedman, teórico del mercado, el mercado es amoral, busca y genera desigualdades. Si nosotros dejamos que la alimentación la dirima la capacidad de compra, por supuesto que va a haber problemas de acceso, siempre. África tiene hambre no porque no produce alimentos y se los compran, se los comen los europeos. África
tiene hambre porque no tiene divisas para comprar, para cubrir sus necesidades. La lógica de la necesidad es una lógica que debería volver a entrar en el circuito de distribución de los alimentos, la producción. Hoy tenemos un momento muy especial en la historia de los precios de los alimentos, que es que a partir del 2008, cuando las commodities, cuando se produce el quiebre financiero con la subprime en los países centrales, el mercado de la especulación financiera se corre a las commodities, a los alimentos, y empieza un periodo de gran volatilidad. Como ustedes pueden ver, esto está sacado de los precios de los alimentos de FAO, pero FAO a la vez lo sacó de Economist, un análisis de 150 años de precios de los alimentos. Fíjense los picos, estos picos nos matan a todos. ¿Por qué la volatilidad de los precios de los alimentos? La próxima. A los que le echan en la culpa es al crecimiento de la población. La población está creciendo a nivel inercial. Los demógrafos que saben dicen que a partir del 2050, si no aumenta la pobreza, si no aumenta la concentración, se va a revertir la tendencia. La volatilidad de los precios dicen que es por el cambio climático, esto es impredecible. Hemos entrado en un proceso de cambio climático y a pesar de las reuniones no hay visos de que nadie le ponga el cascabel al gato. Seguimos en un proceso de aumento de la temperatura y los pactos internacionales no han servido. Hay volatilidad de los precios, dicen que es por el cambio de los patrones de consumo. Efectivamente, a medida aumentaba el ingreso medio del sudeste asiático, hubo un corrimiento a la proteína de sociedades de población muy numerosa que empieza a demandar alimentos de origen animal. Es tan gigantesca la demanda del sudeste asiático que en 1910 solo el 10% de la tierra del planeta estaba dedicada a forraje y hoy es directamente el 40% de la superficie sembrada e indirectamente el 60%. Lo que ha generado lo que se llamó una revolución forrajera, pero por otro lado también ha generado la deslocalización y desestacionalización de las dietas. El otro punto, bueno, ahí lo que nosotros vemos en nuestro libro es la desestacionalización y deslocalización de la dieta argentina, de una dieta de clase media argentina. El otro punto son los agrocombustibles. Los agrocombustibles están también sacando ingentes cantidades de alimentos que van a alimentar, a cortar la nafta y a alimentar autos en vez de alimentar personas. Personalmente a mí no me preocupa que alimentemos los autos con choclos o con dinosaurios. Me preocuparía más y preferiría discutir la matriz energética mundial, que también es terriblemente insustentable, ya sea vía gas o petróleo o vía agrocombustibles. Y eso no está en la agenda de ninguna organización nacional o internacional. Pero sobre todo lo que está tirando hacia arriba y hacia abajo los precios de los alimentos es la especulación. La especulación vía inversión en commodities, vía derivados, la timba financiera de los derivados de las cosechas.
me contaban hace poco que se está comercializando los derivados, es decir, el seguro, los seguros de lluvia, por ejemplo, de la cosecha del 2023, una cosecha que todavía no se plantó. Esta timba financiera es sumamente peligrosa. Ustedes recuerden en el 2000 con las .com, como cuando se pinchó la burbuja de las .com, hubo un colapso en el mundo e-world. Con las hipotecas, cuando se pinchó la burbuja hipotecaria, hubo no solo familias que perdieron, miles de familias que perdieron sus casas, sino países enteros que perdieron que tuvieron que tomar las deudas, salir a proteger a sus bancos y no a su gente, y entraron en crisis. España, Irlanda. O sea que si ahora la especulación está formando una burbuja financiera con los derivados de las commodities, tenemos que tener cuidado, porque verdaderamente esa burbuja, como dice la historia, como nos cuenta la historia reciente, también se va a pinchar. Y la respuesta que obtenemos de las organizaciones internacionales es: hay que reducir las trabas al libre comercio, o sea, más especulación. Hay que aumentar las reservas para poder asistir a los pobres, o sea, a los que dejan afuera este capitalismo especulativo, y hay que pedirle financiación al Fondo Monetario para inversión en infraestructura que nos permita más agricultura extensiva, más ganadería química y más pesca depredadora. La respuesta de FAO es que a través de esto lograremos que los mercados trabajen en pro de la población pobre. A mí me parece que si el informe de FAO era la mejor novela de terror, esta es la mejor comedia que me han contado en los últimos años. Realmente que los mercados trabajen en pro de la población pobre me parece un chiste, verdaderamente. La próxima. Y el último punto es la gastronomía, que seguramente ustedes conocen por los trabajos de Claude Fisher, donde vemos que en nuestro mundo se está rompiendo la transversalidad, que hay tantas voces autorizadas que no hay ninguna, y la elección de los alimentos pasa de los agregados sociales o de las familias al individuo. Un individuo absolutamente permeado, atravesado por la publicidad de la agroindustria, que no sabe qué comer si no prende el televisor y ve no los programas, las propagandas. La próxima. Bueno, vivimos en un mundo donde el sentido de la alimentación está permeado por la lógica de la ganancia. Y la próxima: comemos como vivimos. Si queremos otra forma de comer, vamos a tener que pensar en otra forma de vivir. Hoy todos comemos mal, los que no tienen y también los que tienen demasiado. Entonces creemos que por la salud de los comensales, por la salud del planeta, por nuestra supervivencia como especie, necesitamos cambiar la forma de comer, porque necesitamos cambiar la próxima nuestra forma de vivir. Por esta doble articulación de lo social, donde los individuos son formateados por las estructuras, pero a la vez las estructuras viven por los individuos que las hacen vivir, esto nos autoriza de alguna manera, la teoría de la agencia, la teoría nos autoriza a pensar que cambiando la alimentación podemos cambiar las relaciones sociales, y que cambiar las relaciones sociales sin duda cambia nuestra alimentación. Y creemos que eso se puede hacer. La próxima, que se puede hacer tanto
desde lo micro, cambiando nuestra manera de comer para presionar sobre las instituciones, como cambiar las instituciones para cambiar la manera de comer de las poblaciones. Y esto hay que hacerlo simultáneamente, hay que hacerlo al mismo tiempo. Yo les puedo dar dos ejemplos de mi propia, no del libro, de mi propia cosecha. Cuando yo era joven y quería comer orgánico, me tenía que ir a comprar la verdura directamente a las químicas. Hoy, por internet, hoy se ha creado un mercado de orgánicos. El peso de todos los locos que comíamos orgánicos militantes hizo que hoy se creara un mercado de orgánicos y pido por internet y viene el camioncito y me traen el cajón. Eso era impensable hace 30 años. El cambio individual llevó al desarrollo de una institución, mercado de orgánicos. Al revés, desde las instituciones, cambiar, y acá hay que trabajar en el Estado, hay que trabajar en la academia, hay que trabajar en las instituciones que regulan nuestra vida, cambia la población, cambia la alimentación de la población. Hace 60 años, cuando una regulación del Ministerio de Salud iodificó la sal, había, no recuerdo cuántos, pero creo que estaban cerca de 500 casos de idiocia, bocio. El bocio era endémico en alguna zona de la República. Las regulaciones del Estado sobre la industria alimentaria, en este caso agregarle yodo a la sal, cambiaron el consumo de sal de la población y hoy no hay un caso de idiocia, no hay un caso de bocio. Entonces, las dos cosas hay que hacerlas, las dos cosas se pueden hacer, pero no hay que hacerlas solas, hay que hacerlas en conjunto, hay que hacerlas simultáneamente. No generamos institucionalidad si no cambiamos las regulaciones. No generamos cambios en el individuo perdurables si no cambiamos las instituciones. Y hoy el Estado es la única otra institución con suficiente fuerza como para oponerse al mercado. A la vez Estado absolutamente permeado por el mercado. Pero yo que trabajé en el Estado durante 23 años, les puedo asegurar que el Estado no es un ladrillo, está absolutamente fisurado y dentro del Estado hay grupos de interés, hay fisuras que se pueden aprovechar para ir a favor de la población, que es lo que tienen que hacer, y lograr regular de una manera más criteriosa este mercado salvaje de alimentos que tenemos. La próxima. ¿Cómo impacta todo esto en nuestra alimentación? Y obviamente la distribución del mercado va a impactar en la compra, va a impactar en el gasto, va a impactar en el consumo de los hogares, y nosotros lo vamos a ver en el libro, gracias al fantástico trabajo de Diego Díaz, en el seguimiento de las encuestas de gasto de los hogares, con un trabajo muy minucioso, producto por producto, de la elasticidad-precio, que nos va a permitir construir canastas de consumo con sectores de ingreso y hacer prospecciones, etc. Así que lo dejo.